Nadie estaba preparado para lo que vino después. Mario Pineda no era solo un futbolista muy reconocido, admirado dentro y fuera de la cancha, también era un hombre que había construido una inmensa fortuna lejos de los reflectores. Inversiones, negocios silenciosos, propiedades y movimientos financieros que pocos conocían formaban parte de una vida paralela que hoy comienza a salir a la luz. Cuando su cuerpo quedó tendido en el suelo, el impacto no fue solo humano, fue simbólico, algo mucho más grande acababa de romperse. A su alrededor reinaba la confusión, pero también un silencio inquietante, miradas esquivas, respuestas que no llegaban. Mientras el mundo lo recordaba como figura pública, empezaban a circular susurros sobre decisiones arriesgadas, alianzas peligrosas y caminos que nunca debieron cruzarse. Se hablaba de conflictos ocultos, de intereses cruzados, de personas que sabían más de lo que decían. Cada nuevo rumor no hacía más que reforzar una idea inquietante: la muerte de Mario no cerraba una historia, la abría. Hoy no solo hablaremos del futbolista que todos conocieron, sino del hombre que pocos entendieron y de la fortuna que dejó atrás, una herencia rodeada de sombras, secretos y preguntas sin respuesta. Si quieres conocer qué había realmente detrás de su éxito, qué inversiones lo hicieron millonario y por qué su legado genera tanta tensión, suscríbete al canal, dale like y acompáñanos hasta el final. Porque esta historia apenas comienza. Cuando la casa quedó en silencio, no trajo paz, trajo presión. El ambiente se volvió denso, cargado de miradas que evitaban encontrarse y de teléfonos que no dejaban de vibrar, como si cada notificación empujara un poco más la realidad hacia el abismo. Afuera ya circulaban versiones deformadas, relatos incompletos que mezclaban verdades a medias con suposiciones crueles. Cada palabra publicada parecía reescribir una vida que pocos conocieron de verdad. Al enfrentarla, la escena fue devastadora: quietud absoluta, una calma forzada, el cansancio de alguien que ya había llorado demasiado. Las preguntas no encontraron refugio, solo respuestas cortantes, defensivas, atravesadas por rabia. No hubo confesiones claras, solo frases sueltas que abrían más grietas, advertencias ignoradas, relaciones paralelas, negocios que nunca debieron cruzarse. Todo apuntaba a un Mario distinto, uno que había acumulado mucho más que fama, poder, dinero y enemigos invisibles. La duda se volvió insoportable. No estaba claro si aquellas palabras intentaban proteger a alguien o simplemente borrar responsabilidades. Esa noche, el insomnio fue absoluto. El silencio retumbaba, y cada recuerdo volvía como un golpe seco: el cuerpo tendido, el desorden, las expresiones tensas de quienes sabían más de lo que decían. La madrugada trajo algo peor. Un número desconocido irrumpió con insistencia. La voz del otro lado fue directa, casi susurrada, como si temiera ser escuchada: no ponga nombres, solo escuche. Aseguró conocer los movimientos de Mario, sus inversiones, los conflictos que generó su fortuna y dejó una frase imposible de olvidar: nada de esto fue casual. La llamada terminó abruptamente. Minutos después, un mensaje selló la inquietud: no fue un accidente, él estaba marcado. Con el amanecer llegó una certeza amarga: la muerte de Mario no solo desató una investigación, destapó una red de silencios dentro de su propio entorno. Y lo peor aún estaba por revelarse. La escena era inquietante. Caminaba de un lado a otro, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tenso, como si el cansancio ya no le permitiera ni fingir calma. Al escuchar lo de la llamada, su reacción fue inmediata y devastadora: se quedó inmóvil, el rostro sin color, y terminó admitiendo que no había sido la única. A ella también la habían buscado. Mensajes distintos, voces que evitaban identificarse, referencias veladas a movimientos, decisiones y nombres que nadie se atrevía a pronunciar. Todo parecía converger en un mismo punto, aunque nadie se animaba a decirlo en voz alta. La pregunta quedó flotando en el aire hasta que el silencio la respondió por sí solo. Cuando finalmente insinuó que las sospechas apuntaban hacia alguien del círculo más cercano, un escalofrío recorrió la habitación. Afuera, la policía seguía su rutina, ajena a la tormenta que se gestaba puertas adentro. Fue entonces cuando quedó claro que la familia había iniciado su propia búsqueda, una investigación discreta marcada por la desconfianza y el miedo, donde cada recuerdo empezaba a ser revisado con otros ojos. Volvieron a la mente discusiones recientes, cambios de humor, noches en vela y una transformación que antes pasó desapercibida. Frases dichas al pasar cobraron un sentido inquietante, especialmente una que ahora resonaba sin descanso: algún día todo esto se va a acabar. Mientras tanto,
Las redes explotaban con teorías y acusaciones implícitas, alimentadas por el morbo y la sombra de una herencia millonaria que muchos empezaban a mirar con interés. Cada comentario mezclaba dolor y furia, y la imagen pública de Mario chocaba con el daño real que había quedado detrás. La tarde avanzó hasta que el silencio se volvió insoportable. En la cocina, una taza de café intacta marcaba el paso del tiempo. Se hablaron de llamadas, de advertencias, de cómo parecía que demasiadas personas conocían los movimientos financieros de Mario, sus decisiones más privadas, su fortuna. Cuando la pregunta inevitable surgió, no hubo negación inmediata, solo una mirada esquiva. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo, dicha sin dramatismo, como una certeza asumida desde hacía tiempo: yo sabía que algo así podía pasar. Siempre sostuvo que jamás imaginó un desenlace así, aunque en el fondo sabía que la vida desordenada de Mario terminaría cobrando su precio. Durante años hubo intentos de huida, rupturas a medias, regresos acompañados de promesas que nunca se cumplieron. Todo se volvió irreversible cuando apareció aquella mujer y el equilibrio, ya frágil, terminó de romperse. Sus palabras eran duras, casi ásperas, como si esa relación no solo hubiera destruido un vínculo personal, sino que hubiera empujado a todos hacia un terreno peligroso. Incluso lanzó una duda incómoda, insinuando que tal vez nadie conocía realmente a Mario. La pregunta quedó flotando y el aire se volvió pesado. Al insistir sobre si, a causa de él, había tenido contacto con personas riesgosas, la respuesta fue lenta, medida. Negó primero, pero luego dejó caer una frase imposible de ignorar: él sí se había relacionado con gente equivocada. A partir de ahí, la historia cambió de forma. Ya no se trataba solo de celos o pasiones mal manejadas, sino de dinero, compromisos, inversiones y favores que no siempre se pueden romper sin consecuencias. Con esa sospecha latente, se revisó lo que nadie había querido tocar: el teléfono de Mario. Conversaciones eliminadas, llamadas sin nombre, números repetidos con una frecuencia inquietante. Uno destacaba sobre todos los demás. Era el mismo que había aparecido en la madrugada, como una sombra persistente. Esa noche volvió a sonar el teléfono. La voz fue clara y perturbadora: no confíe en todos, la verdad está más cerca de lo que cree, y más lejos de lo que desea. Antes de cortar, lanzó una pregunta letal: ¿quién sabía exactamente dónde estaba Mario ese día? El silencio posterior fue devastador. Muy pocas personas tenían esa información, y todas pertenecían a su círculo íntimo. Sin embargo, lo más revelador apareció después, escondido en un documento olvidado que ni siquiera parecía haber sido considerado por las autoridades. Ese papel explicaba demasiadas cosas: por qué ciertas pistas no se siguieron, por qué algunas líneas nunca se investigaron y por qué la enorme fortuna de Mario parecía un tema incómodo para todos. El teléfono quedó guardado como si fuera una bomba de tiempo. Afuera, la versión oficial seguía su curso. La prensa hablaba sin pruebas y en redes ya había culpables señalados al azar. Pero la verdad no estaba ahí. Estaba en los silencios, en los archivos cerrados demasiado rápido, en los nombres que se repetían sin ser mencionados. A la mañana siguiente llegó un mensaje de alguien desconocido, una mujer que aseguró haber sido cercana a Mario años atrás. Fue breve y directo: si quería entender lo ocurrido, debía buscar un expediente judicial que oficialmente estaba cerrado, pero que nunca se resolvió del todo. Sin firma, sin detalles. Con ayuda de un familiar vinculado al ámbito legal, salieron a la luz documentos antiguos. No había delitos evidentes, pero sí señales inquietantes: una denuncia por amenazas archivadas sin explicación, un conflicto que jamás llegó a juicio y un nombre recurrente, no ligado directamente a Mario, sino a la mujer que había entrado en su vida poco antes de que todo se desmoronara. Y entonces quedó claro que la muerte de Mario no fue el final de una historia, sino el principio de algo mucho más grande, donde su fortuna, sus decisiones y sus secretos seguían pesando más que cualquier titular. Ese nombre empezó a aparecer en todos lados, como una sombra imposible de sacudir. Los documentos hablaban de conflictos antiguos, rupturas mal cerradas, enfrentamientos alimentados por celos y rencores, pero siempre desde versiones indirectas, nunca desde certezas. Aún así, el patrón era inquietante. Fue entonces cuando una idea golpeó con fuerza: quizá Mario nunca fue el verdadero objetivo. Mientras esa duda crecía, su madre se consumía en noches sin descanso, despertando sobresaltada, repitiendo la imagen de su hijo herido como una condena interminable. Contó que no la dejaban en paz, que recibía llamadas y mensajes pidiéndole cautela, sembrando desconfianza,
advirtiéndole que no todo era como parecía. Decían haber visto cosas, aseguraban que alguien había dado una orden. Al insistir, dejó escapar una frase que heló la sangre: el odio no siempre viene de donde uno cree, y el dinero suele mover voluntades silenciosas. Más tarde, sin fuerzas para discutir, solo con cansancio acumulado, pidió que se hablara con honestidad absoluta, no desde el dolor, sino desde la verdad. La respuesta fue una mirada firme, consciente de que ya no había vuelta atrás. Se habló de desconfianza, de decisiones equivocadas, de medias verdades que quedaron flotando alrededor de una fortuna demasiado grande para pasar desapercibida. Incluso apareció la culpa, esa que llega tarde, cuando ya no se puede frenar nada. Ese mismo día, las redes estallaron con un nuevo video. Un testigo anónimo, rostro oculto, aseguraba haber visto a Mario horas antes de morir, inquieto, mirando a todos lados, como esperando a alguien que jamás llegó. Las teorías se multiplicaron sin control. Algunos señalaban relaciones personales, otros hablaban de la familia, otros de cuentas pendientes ligadas a negocios e inversiones. Entre miles de comentarios hubo uno que quedó clavado como una advertencia: el que más llora es el que más sabe. Esa noche el teléfono volvió a sonar. La misma voz preguntó si el archivo había sido encontrado y, al confirmarlo, aseguró que todo venía gestándose desde mucho antes, cuando la riqueza empezó a atraer intereses que Mario ya no pudo controlar. Al preguntar quién dio la orden, la respuesta fue cruelmente ambigua: hay verdades que protegen fortunas y otras que destruyen familias enteras. El temor apareció con claridad: alguien muy cercano podía estar involucrado. Tras una pausa eterna, llegó la confirmación más dura: no de la forma que imaginas, pero tampoco tan lejos como quisieras creer. La llamada terminó y quedó una soledad pesada, sin saber a quién cuidar, en quién confiar ni si seguir adelante implicaría perderlo todo. Más tarde, frente a la lápida, se pidieron respuestas en voz baja, una señal, cualquier cosa que ayudara a entender qué ocurrió realmente. Los recuerdos volvieron sin aviso: bromas torpes, errores repetidos, una manera imperfecta pero sincera de querer. Y entonces quedó claro que el dolor no era solo por la muerte, sino por todo lo que quedó sin decirse, y por una fortuna que convirtió su vida en un campo minado incluso después de partir. Fue entonces cuando todo encajó de la peor manera. No parecía haber un solo culpable, sino una sucesión de decisiones equivocadas, silencios prolongados, ambiciones mal manejadas y heridas que nunca sanaron, acumulándose hasta que el sistema entero colapsó. Alguien empujó la última ficha, sí, pero el tablero llevaba tiempo inclinado. Esa noche se tomó una decisión silenciosa: seguir buscando respuestas, aunque eso implicara guardar un secreto capaz de manchar el legado de Mario o de proteger a alguien que no lo merecía. Revisando una copia de seguridad que nadie había explorado, entre archivos olvidados y mensajes sin contexto, apareció un nombre que no figuraba en ninguna versión oficial. No era el de su pareja ni el de la relación oculta. Era otro. Solo aparecía una vez, sin imágenes, sin audios, sin explicaciones, como si fuera irrelevante. Precisamente por eso resultaba inquietante. No pertenecía al mundo de los rumores ni a los señalados en redes. Era alguien del entorno cercano, una presencia constante, demasiado familiar para levantar sospechas, hasta ahora. En ese momento quedó claro que la verdad no siempre irrumpe con escándalo, a veces se filtra despacio, como un susurro que atraviesa y ya no se puede ignorar. A partir de ahí vino el retiro del ruido, mensajes sin responder, llamadas evitadas, una desaparición voluntaria mientras afuera el silencio se interpretaba como miedo, como culpa o como una estrategia calculada. Nadie imaginaba el peso real de lo que se había descubierto. La madre de Mario tampoco volvió a encontrar descanso. Vivía en alerta permanente, sobresaltada por cualquier sonido, convencida de escuchar la voz de su hijo en las madrugadas. Hablaba de presencias, de miradas ocultas, y repetía con una certeza que inquietaba a todos que esto aún no había terminado. Con el tiempo empezaron a llegar visitas inesperadas, algunas traían consuelo genuino, otras advertencias disfrazadas de preocupación, como si supieran que la inmensa fortuna de Mario seguía generando movimientos en la sombra. Nada tuvo un cierre verdadero. Persisten hechos sin explicar, nombres que no se pronuncian y silencios que pesan más que cualquier confesión. La historia de Mario no terminó con su muerte, dejó una red de preguntas abiertas y una verdad que alguien se empeña en mantener enterrada. Y si tú también crees que detrás de estos casos hay mucho más de lo que se cuenta, te invito a dar like, suscribirte y quedarte, porque cuando el silencio habla, es cuando más atención debemos prestar.